Evangelio de Mateo, el Evangelio del Rey. Hemos dicho ya muchas veces que Mateo tiene el tema de que Jesús es el Rey de los judíos, mientras que Marcos tiene el tema de que Jesús es un siervo que vino a servir. Lucas dice que Jesús es un hombre como tú y como yo, y Juan dice que Jesús es Dios. Son los temas de esos 4 evangelios y nosotros estamos en el libro de Mateo, el libro del Rey. Y estamos ahorita en el capítulo 5 de Mateo, el mensaje del Rey, que nosotros lo conocemos como el Sermón del Monte. Precioso sermón de 3 capítulos en Mateo, capítulo 5, capítulo 6 y capítulo 7, que vamos a estar viendo, estamos viendo versículo por versículo, y hemos solamente empezado el Sermón del Monte, capítulo 5, versículo 1. Señor, te damos gracias, te damos muchas gracias de poder estar aquí para extendernos en lo que tú dices en tu palabra, abrirla para enseñanza de nuestro corazón. Y te pido, Señor, que nos des enseñanza, que nos des entendimiento, que nutras nuestra alma. Te pido, Señor, por las personas que se están conectando para escuchar, para ver este mensaje, así como aquellas que lo harán más tarde, y que podamos nosotros gozarnos de tener una Biblia abierta y sacar todas estas joyas de tu palabra. Te lo pedimos en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Mateo capítulo 5, versículo 1. Viendo la multitud, subió al monte y sentándose, vinieron a él sus discípulos. Aquí vemos que este sermón es para sus discípulos. Había gran multitud, pero realmente está encaminado a sus discípulos. Y abriendo su boca, les enseñaba diciendo. Hemos estado en las últimas semanas hablando de las bienaventuranzas y hemos visto ya 7 bienaventuranzas. Hoy vamos a ver la 8ª, que resume realmente las otras 7 y que está a partir del versículo 10. Mateo capítulo 5, versículo 10, que dice: bienaventurados los que padecen persecución por causa de la justicia, porque de ellos es el reino de los cielos. Bienaventurados sois cuando por mi causa os vituperan y os persigan y digan toda clase de mal contra vosotros, mintiendo. Gozaos y alegraos, porque vuestro galardón es grande en los cielos, porque así persiguieron a los profetas que fueron antes de vosotros. La última bienaventuranza de este sermón de la montaña. Y bueno, para el mundo, esta última bienaventuranza es un poco extraña, porque bienaventurados los que lloran, porque ellos serán consolados. Bienaventurados los misericordiosos, porque alcanzarán misericordia. Pero esta es bienaventurados los cuando os persiguen. Bueno, pues a nadie le gusta ser perseguido, pero eso, como vamos a ver, es una de las grandes señales del cristianismo poderoso. La persecución del mundo hacia Cristo y hacia los que siguen a Cristo. ¿Sí? La 8ª bienaventuranza se cumple en algún tiempo en la vida del cristiano,
o constantemente también. El que vive conforme a los moldes de Dios, pues va en contra de los moldes del mundo. El mundo está totalmente controlado por Satanás, por el diablo, y el mundo sigue la filosofía, los principios de Satanás. Primera de Juan, capítulo 5, versículo 19, dice que el mundo entero está bajo el maligno, atrapado totalmente en las garras del enemigo. Dios lo ha permitido así, pero Él saca del mundo a todos aquellos que lo quieren seguir, y ellos son los que llevan lo contrario, totalmente las enseñanzas de Cristo, que están completamente opuestas a las enseñanzas que tiene el mundo. El que vive conforme a los moldes de Dios, como consecuencia, padecerá persecución. El mundo, como va en sentido contrario, totalmente, pues persigue a aquel que con su vida, no tiene inclusive que hablar mucho, con su vida está acusando a esas personas del mundo que están mal, que ese no es el camino correcto es el de Dios. Y viene una persecución terrible. No hay total indiferencia hacia el cristiano. No, Señor. Hay persecución abierta, como vamos a ver, de varias formas. Y esto ha sucedido siempre. Segunda de Timoteo, en el capítulo 3, en el versículo 12. Segunda de Timoteo, capítulo 3, versículo 12. Todos los que quieren vivir piadosamente padecerán persecución. Eso es lo que dice ese versículo de Segunda de Timoteo, capítulo 3, versículo 12. Y también todos los que quieren vivir piadosamente en Cristo Jesús padecerán persecución. El cristiano es una persona contenta, es una persona satisfecha, es una persona llena, es una persona feliz. Cristo está con él, pero paga el precio del rechazo y de la persecución. Claro que es un precio muy pequeño comparado con los beneficios de tener a Cristo, pero ciertamente viene fuerte. Si tú estás siguiendo a Cristo con todo tu corazón, el mundo lo va a notar y te va a perseguir. La persecución es, pues, una buena señal de que tú estás siguiendo a Cristo y estás fuerte en Él. Así es, todos los siervos de Dios han sido perseguidos a través de los siglos, muchos con muerte, y vamos a ver que hay muchas maneras de persecución. Inclusive Jesús mismo, Jesucristo, sufrió la persecución de su mundo cuando Él estuvo aquí en la tierra. Juan capítulo 15, versículo 18. Juan 15, 18 dice así. Juan capítulo 15, versículo 18. Si el mundo os aborrece, sabed que a mí me ha aborrecido antes que a vosotros. Si fuerais del mundo,
el mundo amaría lo suyo. Pero porque no sois del mundo, antes yo os elegí del mundo, por eso el mundo os aborrece. Acordaos de la palabra que yo os he dicho: el siervo no es mayor que su Señor. Si a mí me han perseguido, también a vosotros os perseguirán. Si han guardado mi palabra, también guardarán la vuestra. Inevitablemente, Jesús nos advierte que este es el costo de seguir a Cristo. El mundo nunca estará de acuerdo contigo. El mundo está atrapado en las garras del enemigo. Pues entonces, vivir en Cristo es vivir en oposición del diablo, de su sistema perverso y corrupto que tiene en el aire por todo el mundo. La envidia es la misma en China que en Francia que en México. Los celos, la lujuria y el robo, todas esas cosas vienen del príncipe de la potestad del aire que tiene controlado a todo el mundo. La persecución, pues, entonces, para el cristiano es una de las más seguras y tangibles evidencias de salvación. El versículo dice: bienaventurados cuando por mi causa, versículo 10, bienaventurados los que padecen persecución por causa de la justicia. Muy importante saber que él está hablando de que la bienaventuranza es persecución por causa de la justicia, por causa de estar en paz con Dios, de haber sido justificado por Dios, y no persecución por otras cosas en donde tú te metes en líos y eres perseguido y realmente no tiene nada que ver con Cristo. No estamos hablando de eso. La persecución por causa de tu cristianismo es una de las más seguras, tangibles evidencias de que Cristo está en tu corazón. Primera de Tesalonicenses capítulo 3. Primera de Tesalonicenses capítulo 3. A ver, vamos a ver. Primera de Tesalonicenses capítulo 3, versículo 2 al 4, que dice así: y enviamos a Timoteo, nuestro hermano, servidor de Dios y colaborador nuestro en el Evangelio de Cristo, para confirmaros y exhortaros respecto a vuestra fe, a fin de que nadie os inquiete por estas tribulaciones, porque vosotros sabéis que para esto estamos puestos, porque también estando con vosotros os predecíamos que íbamos a pasar tribulaciones, como ha acontecido y sabéis. El apóstol Pablo está previniendo a los tesalonicenses, un grupo poderoso en Cristo, de que van a padecer persecución, y la persecución contra los cristianos empezó precisamente en Tesalónica. Filipenses capítulo 1, Filipenses, en el capítulo 1, versículos 29 y 30. Filipenses, capítulo 1. Filipenses,
capítulo 1, 29 y 30. Porque a vosotros os es concedido a causa de Cristo, no solo que creáis en Él, sino también que padezcáis por Él, teniendo el mismo conflicto que habéis visto en mí y que ahora oís que hay en mí. Es parte de la vida normal del creyente, el ser perseguido por el mundo. Romanos capítulo 8, versículo 16 y 17. Romanos 8, 16 y 17. El Espíritu mismo da testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios. Y si hijos, también herederos, herederos de Dios y coherederos con Cristo, si es que padecemos juntamente con Él, para que juntamente con Él seamos glorificados. El cristiano no perseguido es un cristiano que ha aceptado los valores del mundo, y es un cristiano tibio que dice Apocalipsis que Dios lo vomitará de su boca. Santiago capítulo 4, versículo 4, que dice así: Oh almas adúlteras, ¿no sabéis que la amistad del mundo es enemistad contra Dios? Cualquiera pues que se quiere ser amigo del mundo, se constituye enemigo de Dios. Primera de Juan, capítulo 2, en el versículo 15. Primera de Juan, capítulo 2. En el versículo 15 dice: no améis al mundo ni las cosas que están en el mundo. Si alguno ama al mundo, el amor del Padre no está en él. Porque todo lo que hay en el mundo, los deseos de la carne, los deseos de los ojos y la vanagloria de la vida, no provienen del Padre, sino del mundo. Y el mundo pasa y sus deseos, pero el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. El cristiano ya no vive para el mundo. El cristiano vive en el mundo, pero predica las cosas que no son del mundo, las cosas de Dios, para tratar de jalar del mundo a aquellas personas que sí están dispuestas a seguir a Dios y no estar todavía enredadas en las filosofías del enemigo. No que se busque la persecución, no es necesariamente que el cristiano quiera ser perseguido y que provoque la persecución. Al contrario, si es posible, la tratamos de evitar sin romper los principios de Dios, pero sí está dispuesto a soportarla por causa de la justicia si ésta llegara a suceder. En los tiempos del Imperio Romano sí había muchas personas que provocaban el ser perseguidos, que provocaban el ser echados en la arena para ser destrozados por los leones, pero no es eso lo que realmente debe ser, sino que nosotros con mucha sabiduría
con mucho amor, tratamos de decir a las personas de Cristo, y si sufrimos persecución, la soportamos con mucho gusto. La persecución ha llegado inclusive al extremo de la muerte, y nosotros sabemos, hemos visto películas del Imperio Romano, pero realmente la persecución a los cristianos ha traído muerte misma a través de todos los siglos desde Cristo. Hoy en día, en muchas partes del mundo, hay gran persecución contra los cristianos, y algunos son inclusive llevados hasta la muerte misma. Juan capítulo 16, en el versículo 2, Juan 16, versículo 2, que dice así, Juan 16, 2. Os expulsarán de las sinagogas, y aún viene la hora cuando cualquiera que os mate pensará que rinde servicio a Dios. Eso lo hicieron con Jesús, eso lo hicieron a través de la era medieval, a través de la era de la Reforma protestante. A todos los siglos hemos tenido esta situación. La persecución puede ser física, como lo dice el versículo 10, bienaventurados los que padecen persecución por causa de la justicia. Puede ser una prueba severa, verbal, versículo 11, bienaventurados los que padecen persecución, cuando os vituperen y os persigan y digan toda clase de mal contra vosotros. Lucas capítulo 22, versículo 63. Lucas 22, 63, que dice así: y los hombres que custodiaban a Jesús se burlaban de él y lo golpeaban, y vendándole los ojos le golpeaban el rostro y le preguntaban diciendo: profetiza, ¿quién es el que te golpeó? Y decían otras muchas cosas injuriándole. Primera de Corintios capítulo 4, versículo 9. Primera de Corintios 4, 9. Primera de Corintios 4, 9. Porque según pienso, Dios nos ha exhibido a nosotros los apóstoles como postreros, como a sentenciados a muerte, pues hemos llegado a ser espectáculo al mundo, a los ángeles y a los hombres. Puede ser por calumnias también, falsas acusaciones, como lo dice aquí, mintiendo, en ausencia del creyente. Mateo 11, o Mateo 11, 19, Mateo 11, 19, Mateo 11, Mateo 11, no,
Mateo 11, 19. Vino el Hijo del Hombre que come y bebe, y dicen: he aquí un hombre comilón y bebedor de vino, amigo de publicanos y de pecadores. Pero la sabiduría es justificada por sus hijos. La persecución por causa de Cristo es realmente un verdadero privilegio, un honor. Hechos capítulo 5, versículos 40. Hechos capítulo 5, versículo 40 y 41. Y convinieron con él, y llamando a los apóstoles, después de azotarlos, les intimaron de que no hablasen en el nombre de Jesús, y los pusieron en libertad. Y ellos salieron de la presencia del concilio gozosos de haber sido tenidos por dignos de padecer afrenta por causa del nombre. Vaya privilegio de sufrir persecución por causa de Cristo. Primera de Pedro, capítulo 4, versículo 12. Primera de Pedro, capítulo 4, versículo 12. Si el justo con dificultad se salva, versículo 12, sino gozaos por cuanto sois participantes de los padecimientos de Cristo, para que también en la revelación de su gloria os gocéis con gran alegría. Si sois vituperados por el nombre de Cristo, sois bienaventurados, porque el glorioso Espíritu de Dios reposa sobre vosotros. Ciertamente, de parte de ellos Él es blasfemado, pero por vosotros es glorificado. Ahí mismo en el versículo 16, pero si alguno padece como cristiano, no se avergüence, sino glorifique a Dios por ello. Y también ahí el 19, de modo que los que padecen según la voluntad de Dios encomienden sus almas al fiel Creador y hagan el bien. Romanos capítulo 12, en el versículo 14. Romanos 12, versículo 14. Bendecid a los que os persiguen, bendecid y no maldigáis. Bueno, una de las cosas que vamos a ver aquí en estos versículos es la promesa a los perseguidos. Comparado con lo que se obtiene, el precio de la persecución realmente es muy pequeño. Y por esto Jesús menciona una doble bendición para el que es perseguido por causa de Jesús. Vemos que aquí hay dos versículos comparado con los otros 7 de bienaventuranzas, en donde era solo un versículo de bienaventuranza. Aquí son dos, doble. Y lo primero que él dice que es que de ellos es el reino de Dios. Segunda de Tesalonicenses, capítulo 1, versículo 5. Segunda de Tesalonicenses, capítulo 1, versículo 5. Dice, segunda de Tesalonicenses, capítulo 1,
versículo 5, dice: esto es demostración del justo juicio de Dios, para que seáis tenidos por dignos del reino de Dios, por el cual asimismo padecéis, porque es justo delante de Dios pagar con tribulación a los que os atribulan, y a vosotros que sois atribulados, daros reposo con nosotros, cuando se manifieste el Señor Jesús desde el cielo con los ángeles de su poder, en llama de fuego, para dar retribución a los que no conocieron a Dios ni obedecen al Evangelio de nuestro Señor Jesucristo. Toda esta persecución a los cristianos tendrá su retribución, pero no es el enfoque aquí, sino que es de los perseguidos es el reino de Dios. Este reino es presente, este reino es milenario y este reino es eterno. Presente porque Dios promete gran bendición, vida abundante, ahora mismo en este mismo mundo. Y tenemos tantos ejemplos en la Biblia, como lo fue José, el hijo de Jacob, como lo fue Daniel, el gran ministro de Darío, y algunos no verán la bendición, sino que será la bendición más allá en la otra vida. Hebreos capítulo 11, versículos 39 y 40. Hebreos capítulo 11, 39 y 40. Y todos estos, aunque alcanzaron buen testimonio mediante la fe, no recibieron lo prometido, proveyendo Dios alguna cosa mejor para nosotros, para que no fuesen ellos perfeccionados aparte de nosotros. ¿Sí? Entonces, aunque internamente con creces recibes tú la bendición, a veces no necesariamente es una bendición en este mundo. Filipenses capítulo 4, en el versículo 18. Filipenses capítulo 4, versículo 18. Pero todo lo he recibido y tengo abundancia. Estoy lleno, habiendo recibido de Epafrodito lo que enviasteis, olor fragante, sacrificio acepto, agradable a Dios. Aquí Pablo está hablando desde la cárcel, contento, satisfecho, lleno. Recibió una ofrenda de los filipenses que hacía mucho que no oía de ellos, y está siendo grandemente bendecido, aunque sea en la misma cárcel. Entonces, las bendiciones pueden ser en el tiempo presente, pero las bendiciones también pueden ser en el tiempo milenario, porque habrá un periodo de 1000 años que ya se acerca, en donde Cristo físicamente reinará en la tierra. Se llama en la Biblia el milenio, y habrá bendiciones milenarias. Apocalipsis 20, capítulo 4, Apocalipsis 20, versículo 4. Apocalipsis 20, versículo 4. Y vi tronos, y se sentaron sobre ellos los que recibieron
facultad para juzgar. Y vi las almas de los decapitados por causa del testimonio de Jesús y por la palabra de Dios, los que no habían adorado a la bestia ni a su imagen, y que no recibieron la marca en sus frentes ni en sus manos, y vivieron y reinaron con Cristo 1000 años. Versículo 6. Bienaventurado y santo el que tiene parte en la primera resurrección. La segunda muerte no tiene potestad sobre ellos, sino que serán sacerdotes de Dios y de Cristo y reinarán con Él 1000 años. Habrá grandes bendiciones para los cristianos perseguidos durante el milenio, el reinado de Cristo aquí en la tierra. Pero también las bendiciones son eternas. Eternas porque la bendición llegará a su clímax en la eternidad, donde viviremos con Cristo por toda la eternidad. Y llegaremos a ver que el precio de la persecución fue realmente insignificante comparado con lo que estamos recibiendo en la eternidad. Apocalipsis 21, versículos 1 al 4, dice así: vi un cielo nuevo y una tierra nueva, porque el primer cielo y la primera tierra pasaron, y el mar ya no existía más. Y yo, Juan, vi la santa ciudad, la nueva Jerusalén, descender del cielo de Dios, dispuesta como una esposa ataviada para su marido. Y oí una gran voz del cielo que decía: he aquí el tabernáculo de Dios con los hombres, y el que morará con ellos, y ellos serán su pueblo, y Dios mismo estará con ellos como su Dios. Enjugará Dios toda lágrima de los ojos de ellos, y ya no habrá muerte, ni habrá más llanto, ni clamor, ni dolor, porque las primeras cosas pasaron. Las bienaventuranzas empezaron con la promesa del reino de los cielos y terminaron igual. Lo vemos aquí en la primera bienaventuranza, en el capítulo 5:3 de Mateo: bienaventurados los pobres en espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. Y así terminan las bienaventuranzas. Bienaventurados los que padecen persecución por causa de la justicia, porque de ellos es el reino de los cielos. El mundo podrá golpear a los cristianos. El mundo podrá insultarlos, maldecirlos, calumniarlos, aún matarlos, torturarlos, mas nunca nos podrán quitar lo que Cristo ya nos dio, la vida eterna. Segunda de Timoteo, capítulo 4, segunda de Timoteo, capítulo 4, versículos 6 al 8. Segunda de Timoteo, capítulo 4, versículos 6 al 8. Porque yo ya estoy para ser sacrificado, y el tiempo de mi partida está cercano. He peleado la buena batalla, he acabado la carrera, he guardado la fe. Por lo demás me está guardada la corona de justicia, la cual me dará el Señor juez justo en aquel día. Y no solo a mí, sino también a todos los que aman su venida. Romanos capítulo 8, versículo 18. Romanos
Romanos capítulo 8, versículo 18, que dice así: pues tengo por cierto que las aflicciones del tiempo presente no son comparables con la gloria venidera que en nosotros ha de manifestarse. ¿Cómo me acuerdo yo de este versículo? Cuando estaba yo pasando por dificultades muy temprano en mi vida cristiana, que para mí en ese entonces eran muy fuertes, y recibí una llamada en donde se me citaba precisamente este versículo. Los problemas presentes no son comparables para nada con la gloria venidera que en nosotros se va a manifestar. Maravilloso. Primera de Pedro, capítulo 1. ¿Cuántos versículos nos hablan de todo esto? Primera de Pedro, capítulo 1, versículo 6, que dice así, Primera de Pedro, capítulo 1, versículo 6, dice así: a estos se les reveló, no para sí mismos, sino para nosotros, que administraban las cosas que ahora os son anunciadas por los que os han predicado el Evangelio por el Espíritu Santo enviado del cielo, cosas en las cuales anhelan mirar los santos. Perdón, estoy leyendo un versículo equivocado. Primera de Pedro, capítulo 1, versículo 6. En lo cual vosotros os alegráis, aunque ahora por un poco de tiempo, si es necesario, tengáis que ser afligidos en diversas pruebas, para que, sometida a prueba vuestra fe, mucho más poderosa que el oro, el cual aunque perecedero se prueba con fuego, sea hallada en alabanza, gloria, honra, cuando sea manifestado Jesucristo, a quien amáis sin haberle visto, en quien creyendo, aunque ahora no lo veáis, os alegráis con gozo inefable y glorioso, obteniendo el fin de vuestra fe, que es la salvación de vuestras almas. Qué promesas preciosas para que tú puedas soportar la persecución que sin duda pues has estado teniendo de las personas a las cuales tú les hablas de Cristo, principalmente a tus seres queridos que te conocen muy bien y que saben cuánto has cambiado y se van contra ti con todo y realmente te persiguen, y Dios te da fuerza para soportar la persecución y atacarla con amor, para que a su tiempo ellos vengan a los pies de Cristo. La promesa. Pero no solo es la promesa, sino la postura. Es el siguiente tema, la postura que está en el versículo 5:12 de Mateo. Gozaos y alegraos, porque vuestro galardón es grande en los cielos, porque así persiguieron a los profetas que fueron antes de vosotros. La postura, la respuesta del creyente ante la persecución no es esconderse o no es tampoco contraatacar, sino sencillamente alegrarse, porque el mensaje que está proyectando nuestras vidas hacia afuera está surtiendo efecto. Y lo dicen los versículos siguientes: vosotros sois la sal de la tierra, pero si la sal se desvaneciere, ¿con qué será salada? No sirve más para nada, sino para ser echada fuera y hollada por los hombres. Vosotros sois la luz del mundo. Una ciudad asentada sobre un monte no se puede esconder, ni se enciende una luz y se pone debajo de un almud,
sino sobre el candelero, y alumbra a todos los que están en casa. Así alumbre vuestra luz delante de los hombres, para que vean vuestras buenas obras y glorifiquen a vuestro Padre que está en los cielos. Sí, Jesús nos da un comando, y es de estar contentos en exceso, al punto de brincar, que esa es la expresión exacta en el griego de la palabra alegría, brincar de alegría. Y tenemos esta actitud por dos razones específicas de ser perseguido que están en este versículo. Primero, porque el galardón es grande en los cielos. El galardón que recibiremos aquí será muy corto. Santiago 4:14 dice que realmente el galardón aquí es muy corto. Santiago 4:14. Santiago 4:14, que dice así: cuando no sabéis lo que será mañana, porque ¿qué es vuestra vida? Ciertamente una neblina que se aparece por un poco de tiempo y luego se desvanece. Inclusive no solamente es corta, sino que está sujeta a destrucción. Mateo capítulo 6, versículos 19 y 20. Mateo 6, 19 y 20, que dice así: no os hagáis tesoros en la tierra, donde la polilla y el orín corrompen, y donde ladrones minan y hurtan, sino haceos tesoros en el cielo, donde ni la polilla ni el orín corrompen, y donde ladrones no minan ni hurtan. ¿No? Todo eso que pudiéramos tener de galardones en la tierra se desvanece, se destruye, es muy pequeño, pero no el galardón eterno, que es grande, poderoso, y la palabra es eterno. Efesios capítulo 3, versículo 20. Efesios capítulo 3, versículo 20, que dice así. Efesios capítulo 3, versículo 20. Y aquel que es poderoso para hacer todas las cosas mucho más abundantemente de lo que pedimos o entendemos, según el poder que actúa en nosotros, a Él sea la gloria. Bueno, una buena razón que tenemos de ser perseguidos, galardón en los cielos. Pero la segunda razón es, como lo dice aquí la Escritura, porque así persiguieron a los profetas que fueron antes de vosotros. Imagínate ser contado con ese pequeño, grande, poderoso grupo de los grandes gigantes siervos de Dios. Acuérdate que los profetas que fueron antes de vosotros, ellos también fueron perseguidos. Cuando nos persiguen, Dios nos pone en la compañía de los grandes santos, de Dios. Poderosa razón para gozaos y alegraos ante la persecución, galardón y estar en ese pequeño grupo de los grandes.
Qué envidia, la envidia del mundo. Estas son las descripciones de un siervo de Dios y de un mundo que va contrario y enemigo de Dios. Oh almas adúlteras, ¿no sabéis que la amistad del mundo es enemistad contra Dios? Cualquiera pues que se hace amigo del mundo, se hace enemigo de Dios. Bueno, pues ¿dónde estás tú? Quizá estás tú sufriendo por causa de Cristo, porque al hablar de Cristo te rechazan, se burlan de ti y tú, o quizá tú te escondes, quizá quieres ser de la secreta, los cristianos de la secreta que son cristianos pero que nadie sabe que son cristianos porque tienen miedo a toda esta persecución. Como me acuerdo yo de estar trabajando con una persona específica allá en Monterrey, en un trabajo que teníamos muy temprano en mi vida cristiana, en donde pues compartimos semanas enteras trabajando en esta situación, y después de un tiempo, por concepto de que yo le empecé a hablar de Cristo, él me dijo que él era cristiano. ¡Wow! Pero me lo dijo casi en voz baja. No le digas a nadie que yo soy cristiano. Tenía miedo de la persecución del mundo. Tenía miedo de que se fueran contra él por ser el loco de la Biblia. Bueno, pues fue para mí una sorpresa, porque yo al contrario sacaba el Evangelio como algo desafiante, como la gran recompensa, como el gran premio que el mundo debería de escuchar y tener. ¿Dónde estás tú? ¿Dónde te colocas tú en tu cristianismo para con el mundo que está allá afuera, que está en contra total de ese cristianismo? ¿Estás tú dispuesto a recibir la bienaventuranza por padecer persecución a causa de la justicia? Por ser perseguido y vituperado y digan toda clase de mal contra ti, mintiendo. Pues dice la Biblia, gózate, llénate, realmente alégrate, porque grande es el galardón, porque estás contado entre los grandes profetas que así persiguieron, fueron perseguidos antes que a vosotros. El cristianismo tiene su costo, la salvación es gratis, el seguir a Cristo cuesta todo, cuesta tu vida. ¿Estás dispuesto a darla? Es algo muy pequeño comparado con lo que recibes. Realmente, cualquiera pues que me confesare delante de los hombres, yo también le confesaré delante de mi Padre que está en los cielos. Sí, está bien ser perseguido, porque de nosotros es el reino de Dios. Bueno, quizá tú es la primera vez que estás escuchando algo de esto. Lo primero que tienes que hacer es entregar tu vida a Cristo, abrirle tu corazón y dejar que tu yo ya no reine en tu vida, que sea Cristo el Señor y dueño de tu corazón, desplazando a ese yo que tanto daño te ha hecho. Ven a Cristo, es lo más grandioso que pudieras tú hacer en tu vida. Yo llevo 43 años en Cristo y pico, y sé que lo más grande que yo he hecho en mi vida fue precisamente esa decisión de ya no hacerle caso a yo, sino hacer de Cristo el Señor y dueño de mi corazón. Muy sencillo, es cuestión de que tú reconozcas el vacío de tu vida, te arrepientas de tener una vida
totalmente enjoizada, egoísta, y dejarla atrás y venir a Cristo que se siente en el trono de tu vida. Es más, vamos a hacer una oración si tú quieres, y en este momento toma esa decisión. Toma la decisión de arrancar con Cristo y dejar atrás el yo malvado que te ha hecho tanto daño. Inclusive vamos a hacer una oración y tú le dices a Cristo que quieres que sea el dueño de tu vida. Vamos a inclinar nuestros rostros, vamos a cerrar nuestros ojos y ver allá adentro y hablar con Dios. Yo te guío en una oración, tú repítela en el silencio de tu corazón. Dios, en esta noche vengo con todos mis pecados, pero vengo arrepentido. Ya no quiero tener esa clase de vida. Yo no quiero que yo mande. Quiero entregarla a ti y que tú seas el dueño y Señor. Entra pues a mi corazón. Entra ahora mismo. Siéntate en el trono de mi vida. Regálame la vida eterna. Dame una vida abundante aquí en la tierra. Hazlo ahora mismo. Siéntate en el trono de mi corazón. Te lo pido basado en las promesas de la Biblia y en el sacrificio que tú hiciste por mí en la cruz. Te lo pido en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Una oración muy similar hice yo hace ya más de 40 y tantos años. La más grandiosa decisión de mi vida. Ojalá tú la hayas hecho conmigo. Y si tú que me escuchas ya la hiciste, persevera hasta el fin. Persevera hasta el fin y recibirás todas estas bendiciones. Con esto terminamos nuestro estudio de esta noche y también las bienaventuranzas de este capítulo 5 de Mateo, pero seguimos en el Sermón del Monte y hay grandes cosas preciosas que veremos la semana entrante. Vosotros sois la sal de la tierra, dice el versículo. 8:30, jueves que entra, aquí te espero. Vente a deleitarte con la palabra de Dios. Muy buenas noches.